Hola a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a Mentes Intrigantes, el lugar donde exploramos los enigmas más fascinantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en la segunda parte del video dedicado a Manuel Enrique Araujo. En esta entrega exploraremos los misterios, intrigas y conspiraciones que rodearon su muerte y que han mantenido este caso en la penumbra durante décadas. Prepárense para sumergirse en este relato lleno de secretos y misterios. Adentrémonos en los oscuros misterios que envolvieron el fatídico día del 4 de febrero de 1913, cuando El Salvador se estremeció con el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo. Esta es la segunda parte de una historia marcada por enigmas y secretos sin resolver. En esta entrega, exploraremos las sombras que rodean su muerte, las intrigas que tejieron su destino y los misterios que aún perduran en el aire. Todo comenzó en la mañana del 4 de febrero de 1913, cuando doña María Peralta se acercó a su esposo, el doctor Manuel Enrique Araujo, con una expresión de preocupación en su rostro. Manuel, esta noche, por favor, no asistas al concierto. He tenido un sueño tan claro y real, en el cual te mataban, le dijo con urgencia, como si fuera un presagio o premonición. La reacción o respuesta de Araujo ante las palabras de su esposa no se conoce, ya que los detalles de ese momento han quedado en la incertidumbre a lo largo de los años, según relatan los descendientes del presidente. Ese mismo 4 de febrero de 1913, tras finalizar sus obligaciones presidenciales del día, Araujo decidió relajarse y dirigirse al Parque Bolívar, hoy conocido como Parque Gerardo Barrios, en su carruaje tirado por caballos. Otros relatos sugieren que, dada la cercanía de su casa, solía hacer el recorrido a pie, saludando a la gente que se sentía muy contenta de encontrarse con su presidente. No tenía guardaespaldas, ya que por ese tiempo no era común contar con ese tipo de seguridad personal. Estaba ansioso por disfrutar del concierto de la banda de los supremos poderes y alejarse por un momento de las tensiones del gobierno. Manuel Enrique Araujo, presidente de la República de El Salvador, destacaba por su estatura alta y su complexión delgada y distinguida. Su gran bigote y sus grandes ojos, enmarcados en espesas cejas, resaltaban su personalidad. Su cabello castaño oscuro completaba su apariencia. Vestía elegantemente con lino blanco para combatir el calor nocturno y lucía un sombrero de paja panameño. Sostenía un bastón adornado con un anillo de oro en la empuñadura y en su mano derecha brillaba su famoso solitario de brillante, purísimo de varios quilates, cuyo tamaño se comparaba con el de una moneda de 3 centavos de la época. Mientras aguardaba el inicio del concierto, se acercaron a él dos amigos, el doctor Francisco Dueñas y su hermano Carlos Dueñas, junto con don Tomás Peralta, su sobrino político. La noche prometía ser hermosa, llena de animación y entusiasmo. Eran las 8:30 de la noche. El presidente Araujo se encontraba sumergido en la atmósfera tranquila y pacífica del parque. De repente, 3 figuras oscuras emergieron de entre las sombras y se acercaron sigilosamente a él. Sus pasos apenas audibles, envueltos en un halo de misterio y peligro, rompieron la serenidad de la noche, presagiando un destino trágico para el presidente. Eran los indígenas Virgilio Mulatillo, Fabián Graciano y Fermín Pérez.
Hombres de la tierra, cuyos nombres resonarían en los libros de historia. Sin previo aviso, desataron un ataque feroz, empuñando los machetes que cortaban el aire con un silbido mortal, mientras los disparos resonaban en la noche, creando un escenario de caos y confusión. Araujo luchaba desesperadamente por protegerse de los mortales golpes que llovían sobre él. El presidente Araujo había sido herido 5 veces con machetazos y recibió un balazo en el hombro izquierdo, que desafortunadamente no presentaba mayor peligro. Una de las heridas más graves estaba en su cabeza, donde el machetazo había alcanzado la membrana cerebral. A pesar de la gravedad de sus heridas, Araujo logró caminar una cuadra hasta la esquina del almacén París Volcán, ahora restaurante Cha Cha Cha. Allí, casi a la fuerza, donde sus amigos lo subieron a un carruaje y lo llevaron a casa de la matrona capitalina, doña Mercedes Ramírez, viuda de Meléndez, cercana a la residencia del doctor Araujo. En la cama de la habitación de don Carlos Meléndez, Araujo perdió el conocimiento, evidenciando la enorme cantidad de sangre que había perdido. Eminentes médicos de la época acudieron de inmediato, entre ellos los doctores Palomo, Guevara, Castro, Cano y Medina, así como el doctor Letona Hernández y Peralta Lagos, su sobrino político. Al enterarse de las detonaciones, su aterrada esposa, doña María, exclamó: ¡Mataron a Manuel! Acompañada de su hermana y 2 sobrinas, se apresuró a llegar a la cama donde yacía su herido esposo. Mientras tanto, su hija única, Conchita Araujo Peralta, se encontraba fuera de la ciudad, en el puerto El Triunfo, Usulután. Al recibir la noticia al día siguiente, regresó a San Salvador a bordo del vapor Acajutla, llegando al puerto al mediodía. Este fatídico evento confirmaba los temores expresados por doña María cuando le había rogado a su esposo que no asistiera al concierto debido a un sueño premonitorio. Desde el 5 hasta el 8 de febrero, a pesar de la evidente gravedad de su estado de salud, la sólida constitución física de Araujo le permitió conversar con numerosas personas e incluso levantarse brevemente de su cama. Durante este periodo, recibió atención médica en su residencia particular. Fue hasta la mañana del 9 de febrero, en el Hospital Rosales, que se procedió a extraerle 3 esquirlas de hueso del seno frontal, con la asistencia de 11 médicos. Ante la probabilidad de un desenlace fatal, se designó como sucesor al primer designado a la presidencia, don Carlos Meléndez, dado que el vicepresidente, don Onofre Durán, un acaudalado aguachapaneco, declinó asumir el cargo alegando motivos personales. En esa época, aún no se había descubierto la penicilina, por lo que a pesar de los cuidados médicos, la herida del doctor Araujo se infectó. Tras una operación que no duró mucho, el doctor Araujo quedó prácticamente en estado de coma. Finalmente, el 9 de febrero, a las 4 de la tarde, el presidente Araujo falleció mientras recibía los últimos sacramentos y la bendición papal del arzobispo Monseñor Adolfo Pérez y Aguilar, quien había sido su amigo cercano y confidente en momentos difíciles. El presidente Araujo, respetado por su pueblo, recibió un majestuoso adiós. Su cuerpo, cuidadosamente embalsamado, fue expuesto en el Salón Azul del Palacio Nacional, donde multitudes se congregaron para rendirle homenaje. El día de su entierro, una multitud de 15,000 personas acompañó su último trayecto, mostrando así el profundo impacto que su partida había causado en la nación. En un gesto de reconocimiento eterno, el gobierno estableció el Panteón de los Grandes Hombres en el lugar de su descanso final, un tributo a su legado y servicio a la patria que perduraría a través del tiempo. Este sitio se conoce en la actualidad como el Cementerio de los Ilustres.
La tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, presidente de El Salvador a principios del siglo XX, se caracterizaba por ser una cripta en forma de roca coronada con una figura de Cristo resucitado, custodiada por un ángel en su entrada. Sin embargo, la familia del mandatario decidió obsequiarla al arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González, durante el primer Congreso Eucarístico Nacional en 1942. Este gesto coincidió con la conmemoración del primer centenario de la erección de la diócesis de San Salvador, hoy arquidiócesis. Así, la estatua que simboliza la fe y la esperanza fue revelada al público el 26 de noviembre de ese mismo año. Iniciaremos nuestro recorrido desentrañando las circunstancias que rodearon el trágico fallecimiento del presidente Manuel Enrique Araujo. Los 3 indígenas capturados, Virgilio Mulatillo, Fabián Graciano y Fermín Pérez, son elementos claves en esta historia. Sin embargo, Virgilio Mulatillo habría delatado a Carmona, revelando así su participación en el complot. Dado que se cree que Carmona fue quien disparó al presidente Araujo, este giro en la trama añade más incertidumbre al caso. Por otro lado, la muerte aparentemente por suicidio del mayor Carmona mientras estaba bajo custodia plantea aún más preguntas que respuestas. La atribución de esta tragedia a una posible conspiración dirigida por el presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera también ha sido planteada. Se incriminaron como autores intelectuales del magnicidio al doctor Prudencio Alfaro, eterno adversario de cada gobierno de turno, a don Federico Castillo, quien murió mientras era perseguido para su captura. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una investigación policial seria para esclarecer los hechos. Además, surgieron otros indicios de conspiración relacionados con la política interna del país, incluyendo rumores sobre posibles problemas de índole personal, como asuntos amorosos que podrían haber influido en el magnicidio. Según algunos investigadores, se especula que la esposa del presidente, María Peralta de Araujo, padecía una enfermedad cardíaca que le impedía enfrentar sobresaltos o esfuerzos físicos internos. Se sugiere que debido a esta situación, el presidente Araujo buscaba satisfacer sus necesidades sexuales fuera del matrimonio, y se menciona la presencia de una amante oficial perteneciente a la alta sociedad. Aunque su nombre exacto se desconoce, se relata que tras la muerte de Araujo, la familia de esta mujer la envió a Nueva York, donde falleció 2 años después, aparentemente debido a depresión o desamor. Curiosamente, su tumba quedó cercana al lugar donde reposan los restos del doctor Manuel Enrique Araujo, generando especulaciones sobre la naturaleza de su relación y su desenlace trágico. Otra teoría sugiere la posible implicación de miembros de la familia Meléndez, quienes gobernarían el país por 18 años junto a los Quiñones, tras la muerte de Araujo. Esta hipótesis plantea la posibilidad de motivaciones políticas o de poder detrás del asesinato del presidente, aunque hasta el día de hoy no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el verdadero culpable. Si bien es cierto que Virgilio Mulatillo, Fabián Graciano y Fermín Pérez fueron ejecutados por el crimen, la falta de un proceso judicial adecuado plantea dudas sobre la totalidad de la verdad. Además, la sospechosa muerte del mayor Carmona añade otro nivel de intriga a este oscuro episodio de la historia salvadoreña, sugiriendo la posibilidad de que hubiera más personas involucradas o detalles que quizás nunca serán reveladas. El trágico destino de Manuel Enrique Araujo deja entrever un futuro incierto para El Salvador, y uno no puede evitar preguntarse qué logros y avances se habrían alcanzado bajo su liderazgo. Esperamos que este caso siga siendo investigado en el futuro, ya que la verdad siempre merece ser buscada, incluso después de 100 años. ¿Quién sabe qué revelaciones podrían surgir sobre este oscuro episodio de la historia salvadoreña? Antes de concluir, les quiero recordar que si han disfrutado de este contenido,
Les agradecería mucho si activan la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos o ayudándonos a compartir este video para llegar a más personas. Sus comentarios también son muy valiosos para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo video.